Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que son los controles de detección. Mi nombre es Darío Dogfar, arquitecto de soluciones de seguridad de Amazon Web Services, por si no estuvieron antes. Vamos a hablar un poquito sobre qué herramientas tenemos disponibles para detectar distintos tipos de amenazas dentro de AWS. Primero vamos a hablar sobre Amazon WarDuty, luego vamos a ver Security Lake y cómo se puede utilizar el Security Lake para lo que es detección de amenazas a nivel custom, algo particular, y opciones de SIEM que tenemos dentro de lo que es AWS. Primero Amazon WarDuty. Amazon WarDuty es el quick win más grande que puede existir dentro de lo que es la nube de AWS. Básicamente lo pueden activar con un par de clics y va a estar analizando por defecto las primeras tres fuentes que vemos ahí en el costado. Los VPC Flowlogs, que es la metadata del tránsito que está llegando o saliendo desde la nube de AWS. Los DNS Logs, hacia dónde están intentando salir sus instancias. Y los CloudTrail Events, que es básicamente todo lo que pasa dentro de la nube de AWS a nivel APIs al plano de control de AWS. Con lo cual, este tipo de fuentes integradas con los Threat Intelligence Feeds que ya vienen dentro del servicio, o sea, ustedes no tienen que andar gestionando, sino que AWS solo va actualizando en base a distintas fuentes las IPs que detecta como maliciosas, las command and control, cuáles son URLs de minería de bitcoins. Todo eso lo mantiene actualizado automáticamente con un equipo de inteligencia que gestiona AWS y varias fuentes de terceros también y hace Machine Learning para identificar anomalías en cuanto a lo que es el comportamiento del usuario, si está haciendo algo que no suele hacer el usuario, si está haciendo un lanzamiento de instancias atípico para ese usuario, y nos va a poder avisar cuando tenemos anomalías en el comportamiento de la red, cuando de repente están saliendo demasiados datos de Amazon S3. Tiene algunos módulos opcionales que se llaman Protection Plans. Uno de ellos tiene que ver con lo que es el control del plano de control de Amazon S3. Otro tiene que ver con el Runtime Protection. Vamos a verlo un poco más en detalle, pero el Runtime Protection básicamente es un agente que gestiona el mismo servicio de Amazon WarDuty. O sea, WarDuty lo instala, WarDuty lo actualiza, WarDuty lo monitorea para ver que esté activado y es muy liviano dentro de lo que es la imagen en la instancia porque está enviando la telemetría y toda la operación, todas las reglas están dentro del servicio de Amazon WarDuty. O sea, el runtime solo envía telemetría para el servicio. O sea, es muy liviano del lado del cliente. Además, tenemos una funcionalidad para lo que es los login events en RDS, para lo que es Aurora y también está para Postgres hoy en día. Y en base a esto nos va a dar distintos hallazgos de seguridad. Sí, vamos a hablar más adelante también sobre cuál es la diferencia entre un evento de seguridad y un hallazgo de seguridad. Pero básicamente hallazgos van a ser cosas donde un especialista en seguridad, un analista, tendría que estar tomando alguna acción de remediación. Entonces nos va a identificar si hay una tarea de reconocimiento, si hay un potencial compromiso de instancia, si hay algún potencial compromiso de cuenta. Y a partir de ahí vamos a poder tomar distintas acciones, principalmente a través de lo que es Event Bridge, pero también tiene integraciones nativas con Security Hub, con Detective. Entonces vamos a poder también disparar un análisis de malware propio dentro de lo que es WarDuty, que es parte del servicio, otro de los opcionales, digamos, los Protection Plans. Em, y a través de Membridge vamos a poder generar alertas, vamos a poder mandar mensajes a una solución con un Slack, por ejemplo, un canal de Slack avisando cuando ocurrió un determinado evento hallazgo crítico. Podemos enviar a un SIEM, podemos enviar a una solución de tipo SOAR, a una etiquetera, etcétera. ¿Sí? Tiene un free trial de 30 días, con lo cual ustedes lo pueden prender y ese free trial es independiente para cada una de las cuentas, con lo cual es un servicio que pueden activar y ver en base al usage, que es algo que está disponible dentro del servicio, van a poder ver cuál sería el costo que hubieran tenido si no existiera el free trial, con lo cual van a poder tener una estimación realista de cuánto es el costo que van a tener al mes siguiente. ¿Sí? Como decíamos, esto es algo que, excepto por lo que es el runtime, es completamente agentless y no tiene ninguna afectación para producción. El runtime, como decíamos, es un agente, pero es súper liviano. Y la forma de activarlo es muy sencillo, o sea, simplemente van para una cuenta es simplemente un clic de activarlo y para una organización es sencillo porque básicamente entran con la management account, de ahí delegan la seguridad hacia la cuenta de seguridad, entran con la cuenta de seguridad, seleccionan las cuentas y lo habilitan con mucha facilidad. Veamos ahora qué es lo que le aporta el runtime. Primero, para aclararles por el runtime, originalmente estuvo disponible para lo que era Amazon EKS. Hoy en día ya está disponible y generalmente disponible para lo que es, o sea, GA, tanto para lo que es EKS como SS, como Fargate, están de los dos sabores Fargate, y para lo que es Amazon EC2, para instancias también está disponible, ¿sí?
¿Y qué nos va a aportar? Nos va a aportar, ahora veamos cómo se ve mejorado con el runtime y sin el runtime. Sin el runtime vemos una conexión, por ejemplo, hacia lo que es un command and control, desde una instancia hacia un command and control. O sea, hay una instancia que se está comunicando contra una IP maliciosa de command and control. Cuando tenemos el runtime nos va a decir este proceso en particular que se encuentra dentro de este contenedor está haciendo una conexión contra un command and control. Esta es la task en particular que tenés que revisar, que está dentro de esta instancia, en este namespace, etc. Adicionalmente, bueno, como veíamos, al nivel identificación de cuál es el contenedor, una cosa sin el runtime nos va a decir básicamente cuál es la instancia y no nos va a decir cuál es el contenedor dentro de esa instancia. Y cuando hablamos con el runtime protection nos va a dar más detalles. Un dato importante en cuanto a lo que es los costos. Y dentro de lo que es Guarduty, Guarduty no requiere habilitar los VPC Flowlogs, o sea que ustedes generen VPC Flowlogs, y tampoco requiere habilitar CloudTrail. Él va a estar analizando estos eventos directamente desde el plano de control de AWS, con lo cual no tiene costo de eso. Ahora, sí tiene un costo de inspeccionar esos VPC Flowlogs. Cuando habilitan el Runtime Protection, que es una funcionalidad que tiene un costo adicional, se bonifica la inspección de los VPC Flowlogs porque el Runtime Protection está dando esta telemetría sobre las conexiones que tiene en la instancia, ¿no? Entonces, es por eso que no se les está cobrando sobre los VPC Flowlogs. O sea, si bien tiene un costo adicional, dependiendo de cómo sea la operatoria que ustedes tengan, podría incluso hasta ahorrarles costos, si tuvieran mucho tráfico, por ejemplo. Bien, veamos un poquito algunos de los hallazgos que podemos detectar con el runtime. Si aquí vemos backdoors comunicándose, infección por malware, minería de criptomonedas, específicamente dentro de lo que es un contenedor, podemos tener más detalles, escape del contenedor, ¿sí? Ejecución remota de código, si hace un reverse shells, el runtime nos va a también encontrar, evasión de defensa, fileless execution en particular, y hay varios hallazgos particulares cuando tienen habilitados el runtime. Es decir, no solamente les da más visibilidad sobre los hallazgos que existen, sino también detecta algunos hallazgos adicionales. ¿Sí? Segundo punto a comentarles es que hay una interfase de dashboards que está disponible dentro de Guarduty, que esto no estaba. Esto fue dado de alta en reInvent el año pasado y bueno, aporta una visibilidad mayor sobre cómo estamos a nivel hallazgos de seguridad que haya reportado Guarduty. Veamos ahora qué es lo que le aporta el Guarduty Street Protection, identificación de cuando se están conectando un bucket desde una potencial herramienta de ataque como un Kali con un Parrot o Pentu, IPs maliciosas, conexiones que vienen desde la red de anonimización de Tor, cuando hay una anomalía tanto en la cantidad de volumen de datos extraídos o eliminados, cuando hay un cambio en las políticas de los buckets como para debilitar las políticas. En cuanto a lo que es el Guarduty RDS Protection, lo que hace básicamente es analizar los logins hacia los motores de base de datos. Si están tratando de hacer una fuerza bruta, si están tratando de utilizar credenciales que normalmente no se utilizan desde donde se estaban conectando siempre. O sea, si vemos que siempre la aplicación se conecta con un determinado usuario y de repente siempre lo hace a través del JDBC driver y ahora hay una conexión directa desde otra IP, otro usuario. Entonces, este tipo de cosas nos la va a alertar como para que podamos tomar alguna acción si vemos que es una comunicación. Si somos nosotros, bárbaro, pero si no somos nosotros, tomemos alguna acción al respecto. ¿Sí? Nos va a dar este detalle, como decimos aquí, Initial Successful Login. Y vemos un login successful que no es usual y nos va a dar todos los detalles de cómo se logueó, desde dónde y el detalle. Bien, los hallazgos dentro de Guarduty siempre nos van a estar presentando una criticidad, si es informacional, si es crítico, si es alto, si es simplemente bajo. Siempre nos va a decir qué es lo que está pasando en modo texto aquí arriba. Va a decir la severidad, en dónde está ocurriendo. Siempre vamos a poder cliquear hacia el recurso para poder ir a remediarlo, si fuera el caso. Si hay un hallazgo relacionado a un escaneo de malware, también nos va a decir cuál es el escaneo y qué pasó con qué resultados tuvo. Y vamos a ver un poquito cómo funciona este escaneo de malware. Amazon Guarduty provee la posibilidad de escanear instancias como para analizar si tienen malware, analizando el disco. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle, pero lo importante es que es un escaneo particular donde se hace sin ningún tipo de agente dentro de la instancia. Si no utiliza el agente de Runtime Monitoring, sino que básicamente lo que está haciendo es escaneando el disco.
¿sí? Es sencillo de activar, lo va a hacer selectivamente cuando hay alguna sospecha sobre la instancia, es decir, si nosotros vemos que hay un finding de WarDuty donde, por ejemplo, está haciendo un barrido de red o está haciendo un intento de escalamiento de privilegios dentro de lo que es el sistema operativo, está haciendo alguna tarea desde el sistema operativo como una conexión hacia un command and control, entonces, o a una red de Tor. Entonces, en ese tipo de hallazgos, lo que se hace es automáticamente disparar un escaneo de malware, como para identificar si encontramos malware dentro de esa instancia, va a analizar, va a decir cuál es el contenedor en el cual se encontró el malware, y como decíamos, no hay ningún tipo de impacto para el rendimiento porque no hay un agente dentro de la instancia para poder hacer este análisis de malware. Adicionalmente a esto, se agregó, además del el WarDuty Initiated Malware Scan, que es cuando lo que les estaba comentando, cuando hay una sospecha, se agregó la opción de hacer un on-demand malware scan. Si ustedes tienen alguna duda de una instancia en particular que quieran escanear, la pueden poner aquí el ARN de la instancia y mandarla a escanear a demanda. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Se comparte una llave de KMS que tiene una condición donde dice que solamente puede leer un snapshot asociado a un WarDuty Finding. Es decir, tiene que existir un WarDuty Finding para que la cuenta del servicio de WarDuty pueda leer un snapshot de EBS. Entonces, aquí vemos una instancia, la instancia tiene un hallazgo de WarDuty, entonces en ese momento se crea un snapshot y se lo comparte con la cuenta del servicio. Esta cuenta del servicio no tiene acceso humano, es una cuenta simplemente operativa, digamos, del servicio, donde hay un escáner, se escanea el snapshot dentro de esta cuenta y se devuelve la información de qué encontró, si encontró malware o no encontró malware, hacia WarDuty. Adicionalmente a esto, tienen la opción de dejar durante 30 días el snapshot o pueden eliminar el snapshot luego de hacer el escaneo. Esa es una opción que tiene de configuración. Y finalmente se elimina cualquier tipo de dato que haya quedado dentro de lo que era el escaneo, ¿sí? O sea, en nuestras cuentas de servicio no queda ningún tipo de dato de ustedes. Es solo temporal y, como decía, restringido a una instancia que tenga un hallazgo de seguridad. Solamente se cobra por lo que escanea, con lo cual, si no hay ninguna sospecha, no se va a escanear nada y no va a tener costo, ¿sí? Bien, es decir, esto actúa cuando hay una razón para actuar exclusivamente, ¿no? O cuando ustedes lo configuran a demanda. Entonces nos va a dar esta información adicional. Vemos un malicious file, ¿sí? Donde vemos que hay como un hallazgo adicional de encontramos un archivo malicioso dentro de una determinada instancia. Y nos va a dar el detalle de qué tipo de malware encontró. Este tipo de escaneo no es un reemplazo completo para lo que es una solución de endpoint protection, un anti-malware, ¿sí? Porque no está protegiendo. Esto lo que va a estar haciendo básicamente es escaneando y detectar cuál es el malware, como para que ustedes puedan tomar las acciones de remediación, pero no lo está haciendo apenas llega el malware a la instancia, porque no tiene ningún tipo de agente, no tiene cómo detectar eso, pero sí lo va a detectar cuando está haciendo el comportamiento malicioso. Es decir, no va a poner en cuarentena ni va a corregir la amenaza por sí solo, le va a avisar y no lo va a impedir que ocurra esta infección. El WarDuty Malware Protection puede tener un gran lugar dentro de lo que es la estrategia por el tema de cobertura principalmente. Uno puede tener soluciones de tipo Cloud Workload Protection, de Endpoint Protection, para algunas instancias, para las instancias que viven, digamos, que tienen una duración larga, pero para otras instancias que tal vez van a durar 4 horas no tiene ningún sentido instalarle un antimalware, registrar el antimalware y correrle una solución de antimalware para esas 4 horas que va a estar corriendo. Entonces más bien tiene sentido, si hizo algo anómalo, escanearla en el momento y ver qué pasó, cuál era el malware que tenía instalado. Y digo, para cuando usan instancias tipo Spot, por ejemplo. Bien, puede tener sentido también cuando no tienen instalado un anti-malware porque tal vez es un sistema operativo viejo que tal vez está fuera de soporte y no le quieren instalar nada. Cuando es una solución donde a veces por temas de costos no pueden desplegar un anti-malware en todos lados. Esto para eso es una muy buena opción para llevar del 25% tal vez que tengan de instalado el anti-malware dentro de su parque. Entonces lo pueden llevar al 100% con facilidad. Y una funcionalidad nueva anunciada dentro de Reinforce 2024 es el Amazon WarDuty Malware Protection for S3. Esta solución de Malware Protection for S3 básicamente lo que hace es escanear los archivos que son subidos hacia buckets. O sea, ustedes pueden decirle, este bucket en particular lo quiero proteger con Malware Protection for S3 y ahí cualquier archivo que se suba dentro del bucket va a ser escaneado y van a tener ustedes la posibilidad de configurar algunas opciones que ahora vamos a ver en el siguiente slide
Pero la idea no es para todos los buckets habilitar esto, como digamos, para lo que sería el S3 Protection o el EKS Protection. Las distintas funcionalidades que hay aquí son distintas, ¿no? Dentro de lo que es Malware Protection for S3, básicamente tiene sentido cuando tienen un bucket que recibe información del usuario final de alguien que no sea de confianza, digamos, no tendría sentido escanear un bucket que aparece en PDFs que son generados por su propia aplicación. Porque ustedes saben que ustedes no van a generar en su propia aplicación un malware. Es más bien para cuando vamos a recibir archivos del usuario, que vamos a recibirlos a través de una aplicación o directamente le abren un bucket como para que el usuario suba sobre el bucket esa información. En cualquiera de los casos donde venga de alguna fuente no confiable, ahí tiene sentido hacer un escaneo con el Guarduty Malware Protection for S3. Y vamos a ver que una vez que lo configuramos, nos va a dar la opción de decir, bueno, cuál es el bucket que quieres proteger, qué queremos que haga. Queremos que taguee, y normalmente sí vamos a querer que taguee, que nos diga no threads found o thread found, o no lo puedo escanear, o tuvo un problema de acceso. ¿Sí? Le ponemos un rol con los permisos como para que pueda hacer este análisis. Y básicamente de esa manera podemos detectar y podemos proteger. Pero nunca un dato adicional relacionado a esto es, podemos configurar Service Control Policies para decir si thread found, entonces, o sea, si tienes un archivo que tiene el tag thread found, entonces no permitas el acceso, deny al acceso, y también opcionalmente podrían ejecutar a través de CloudWatch, perdón, de Event Bridge, podrían tomar acciones de remediación, tales como, por ejemplo, eliminar el archivo, o mandarlo a un sandbox, o mandarlo a analizar por algún equipo específico de investigación. En cuanto a lo que es Guarduty, es sencillo de activar, como hemos dicho, es simplemente get started cuando es una sola cuenta y delegar desde la cuenta de administración a la cuenta de seguridad cuando fuera una organización. Si en este caso es una cuenta única, entonces es simplemente un clic en Enable Guarduty y con eso ya está. Y acá vamos a ver en otra cuenta en particular que ya tenía Guarduty activado y que ya tenía algunos hallazgos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí un Tor Client. Vamos a mostrar la severidad, qué está pasando. Hay una instancia que se está comunicando contra un punto de entrada en la red de Tor. ¿Sí? Se escaneó un malware scan, no encontró ningún malware. ¿Sí? Y ahora vamos a ver por qué es que no encontró ningún malware, pero nos va, como ven, tiene ahí para cliquear directamente sobre los security groups, de dónde está la IP, de qué país está viniendo la IP, está toda la información sobre el hallazgo como para poder tomar una acción. Y el malware scan salió completado y salió limpio. ¿Por qué salió limpio? Vamos a ver, porque en realidad esta simulación la hice utilizando un Tor browser y no lo hice con un malware real, sino que básicamente ahí donde nos conectamos hacia la instancia, vamos a ver que era una instancia que tenía una prueba de Tor. ¿Sí? Ahí tenemos la IP, vamos a conectar y adentro tenía una conexión a la red de Tor que lo hice a través de un Tor browser para simular lo que típicamente hace un malware que sale desde su instancia hacia afuera a través de la red de administración de Tor, como para que ustedes no encuentren el comando and control. ¿Sí? Bien. Algunos datos adicionales que tiene sentido que les muestre. Más allá de acá, bueno, acá hay varios casos. Aquí hay unos ejemplos de acceso desde un Kali o acceso al bucket de S3, y que era la protección esa. Y como les decía, el habilitarlo es súper sencillo, habilitar Malware Protection o algunas de los planes de protección. Simplemente seleccionarlo y ustedes pueden ver a nivel pricing cuáles son los factores que contribuyen al pricing, con lo cual ustedes van a poder saber que estos tres componentes es el costo base, digamos, de Guarduty, y cuando van a S3 Data Events o alguno de los otros Protection Plans son específicos de las funcionalidades que son opcionales. Bien, otra cosa que quería compartirles es el AWS Security Lake. El Security Lake es un lago de datos de seguridad que tiene un formato abierto que se llama Open Cyber Security Schema Framework, que fue creado por AWS, pero no solo, sino con un conjunto grande de empresas, de soluciones de terceros que son partners de AWS, donde establecimos un estándar a nivel cómo vamos a guardar los datos, y en ese lago de datos se guardan en formato Parquet con la normalización hacia lo que es el Open Source Security Schema Framework, como para que distintas fuentes de datos puedan producirlos en este estándar, y luego podemos tener múltiples suscriptores como para que distintas herramientas de seguridad y de analítica
puedan levantar esa información y hacer distintos tipos de análisis. Pero básicamente esto va a ser un lago de datos gestionado por AWS, donde finalmente va a estar siendo persistido dentro de S3, como vimos antes el tema de la capacidad de la durabilidad de S3, que tiene los 11.9 de durabilidad, 99.9999, etc. Y puede escalar hacia petabytes, ¿sí? O sea, realmente no, ustedes podrían guardar perfectamente acá 10 años de logs y decidir consultarlos tal vez con una herramienta de tipo SIEM los últimos 30 días o los últimos 90 días y tener el resto disponible aquí como para consultarlo con Astina o como para hacer una consulta puntual de 10 años para atrás si fuera necesario en el caso, ¿no? Veamos qué es lo que podemos usar como fuentes de datos para el Security Lake. Bueno, aquí vemos algunos de los servicios de AWS que ya están preintegrados con el Security Lake, que ya pueden mandar los distintos eventos hacia el Security Lake. Tengan en cuenta que App Fabric permite colectar logs de múltiples soluciones de tipo Software as a Service, con lo cual ahí hay, este es uno, pero en realidad son un montón de soluciones que se integran a través de App Fabric. Los WAF logs también pueden mandarlos hacia el Security Lake con un clic. Es muy sencillo, digamos, de configurar como para agregar multi-account, multi-region en una sola vez lo configuran y ya va a llevarse los distintos logs que ustedes le pidan. Y hay varias soluciones de terceros, como ven por aquí, que pueden escribir esos logs en ese formato estándar, como para que luego lo podamos analizar con una solución de tipo SIEM y que la solución de tipo SIEM no tenga que andar haciendo las transformaciones particulares para cada uno de estos formatos que soportan cada uno de estos vendors. Entonces, reduce el potencial riesgo de que tal vez falle alguna integración en un SIEM y los logs se corrompan porque uno de los vendors decidió cambiar un formato y que antes lo mandaba de una manera, como luego lo mandó de otra manera, o sea que ha pasado en el pasado reiteradas oportunidades. Hubo un día famoso donde Fortinet cambió el estándar de cómo enviaba sus logs de syslog y básicamente en un día rompió todos los SIEM que estaban integrados de esa manera. En cambio, cuando utilizamos este tipo de formatos que están estructurados y que todas estas soluciones están generando el formato en ese formato en particular, reducimos ese riesgo. Y luego cuando vayamos a consultarlo, la información siempre está consistente. Y para consultarlo, podemos consultarlo, como dijimos antes, con query de Athena, básicamente como correr un SQL que puede ir 10 años para atrás con toda tranquilidad y siendo eficiente en costos. Podemos poner una solución de tipo OpenSearch, vamos a hablar un poquito de esto más adelante. Podemos hacer análisis con SageMaker, podemos investigar con Detective, podemos investigar con múltiples soluciones de tipo SIEM y soluciones de terceros que tienen que ver con la investigación en incidentes de seguridad. Y también hay varios partners de servicios que se ocupan de tomar estos logs y brindar sus servicios de tipo SOC a partir de los logs que se encuentran dentro del Security Lake. Algunos beneficios: es un lago de datos gestionado, utiliza un formato estándar y abierto. Eso significa que el día de mañana, si ustedes deciden cambiar, antes tenían como una solución de SIEM de IBM QRadar y resulta que se pelearon con el vendedor de IBM y decidieron ir hacia lo que es Splunk. Bueno, pueden cambiarlo tranquilamente y pueden tener todos los datos dentro de su lago de datos y decidir utilizar otra herramienta para visualizar los logs sin la necesidad de mantener la solución vieja durante años hasta que los datos se vuelvan irrelevantes y luego empezar ahí a deprecar la vieja y poner la nueva. Es decir, los datos son suyos, no están atrapados por el formato con vendor locking que suele pasar con soluciones de SIEM, que cada uno usa su propio formato propietario y cuesta migrar. No hay inconsistencias, el formato es estructurado y pueden consumirlos con múltiples herramientas. Y de hecho, podrían tener una consulta que hagan con Athena y esa información la pongan dentro de un QuickSight para ver un dashboard ejecutivo y tener otro más operativo dentro de Splunk. Como dijimos antes, escala hacia petabytes. Bien, ahora la gran pregunta. ¿Security Hub es una solución de tipo SIEM? ¿Security Information Manager es un SIEM? No, la respuesta es que no. Los SIEM son soluciones que agregan eventos, como por ejemplo un Login Success, un Firewall Deny. Son todos eventos individuales que uno no haría nada al respecto de eso, ¿no? Si hay un Login Success, no voy a poner una persona de seguridad a analizar un Login Success. ¿Sí? Está bien, es normal, es un evento más. Por sí solo no me genera un problema. Me va a generar un problema cuando se correlaciona y veo que hubieron tantos eventos fallidos y de repente finalmente de la misma IP encontramos muchos fallidos y luego un exitoso. Eso ya requiere una correlación. Es decir, tengo que establecer unas reglas que digan, si pasó esto y también pasó esto en un periodo de tiempo, entonces generame un hallazgo, una ofensa o como quieran llamarlo. Security Hub agrega hallazgos de seguridad que ya vienen con información relevante para que el equipo de seguridad pueda tomar una acción desde los distintos servicios de AWS
Y el caso de uso frecuente de Security Hub es para centralizar esos hallazgos y típicamente los envían a una solución de tipo SIEM, si es que tuvieran una solución de tipo SIEM, o hacia el Security Lake. Ahora, ¿hay un SIEM nativo dentro de AWS? No, no hay un SIEM nativo dentro de AWS, sin embargo, se puede implementar un servicio no gestionado, sino un servicio que ustedes desplieguen, donde básicamente pueden utilizar el Security Lake como repositorio para los distintos eventos de seguridad y pueden utilizar OpenSearch para visualizar y crear reglas de seguridad sobre esos logs. Hay una solución que ya está disponible vía CloudFormation Template, como para que puedan ustedes desplegar esto con facilidad. Y alternativamente también pueden utilizar soluciones de tipo SIEM de partners. Ahí vamos a ver un poquito más de detalle. La solución de SIEM en OpenSearch es rápida de implementar, ya viene preconfigurada con las distintas fuentes, se apoya en el Security Lake, ya viene con más de 2200 reglas de seguridad embebidas, que son reglas open source, Sigma, y aquí está el repositorio, y aquí está un workshop donde ustedes pueden ver, de nuevo las presentaciones van a estar guardadas dentro de la que es el Slack de la comunidad, y van a poder acceder aquí a esta solución. Esta solución la pueden desplegar y tiene un costo mucho más eficiente que otras soluciones del mercado. ¿Sí? En cuanto a soluciones de SIEM de partners, básicamente todas las soluciones de SIEM de hoy en día permiten colectar logs de seguridad de AWS. En particular hay algunas que tienen una mejor integración como Splunk, que puede ser incluso hasta un federated query como para traer 10 años de datos desde atrás de un security lake, eh, pero específicamente con ciertos filtros y no sobrecargar la ingestión del lado de Splunk, sino que traer específicamente lo que ustedes necesitan. Y hay otros que tienen tal vez una integración más pobre, donde pueden colectar los CloudTrails y algunos de los logs adicionales, pero no mucho más, ¿sí? Dependiendo de qué tan actualizada, llamémoslo, es la solución, de qué tan robusta es la solución de SIEM que estén adquiriendo. Pero en general podemos ver que todas las soluciones de seguridad tienen esta capacidad de colectar los CloudTrails y poder usar los CloudTrails junto con otros logs como para correlacionar y generar reglas, ¿sí? Bien. Aquí vemos que el activar un Security Lake es súper sencillo. Le podemos decir cuáles son los logs que queremos que tome. Si queremos que tome todos los logs o queremos que tome algunos en particular. Vamos a especificar cuáles sí y cuáles no. ¿Sí? Bueno, este video tiene un tiempito, hay ya muchas más opciones ahí. Podemos decirle cuáles regiones queremos que tome, si queremos que tome de todas las regiones o de algunas regiones en particular. ¿Sí? Podemos decirle en particular si queremos que agregue dentro de una región los datos que vienen de muchas regiones. ¿Sí? Lo configuramos y luego podemos configurarle también así como tenemos distintas fuentes, le podemos configurar distintos subscribers o para consultarla de distintas formas. También podemos configurarle custom sources, donde básicamente son fuentes de datos adicionales que ustedes puedan agregarle custom, ¿sí? Y le pueden consultar con una tina o con múltiples otras fuentes, distintas herramientas como para poder leer los datos que se encuentren ahí. Y pueden utilizar S3 o Lake para consultar esos datos. Pero el punto importante aquí es que consultar los datos dentro del Security Lake es sencillo y pueden configurar distintas fuentes de datos como para incorporar distintas fuentes externas. ¿Sí? Bien. Aquí estamos configurando los detalles. Y ahí vemos los datos dentro del Security Lake. Siempre van a estar finalmente persistido dentro de lo que es Amazon S3. El Security Lake es el que le da esa estructura como poder configurarlo, poder persistirlo, poder consultarlo de forma con subscribers y enviar los datos a través de estos formatos de este formato que comentábamos, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo podemos consultar el Security Lake con queries de Athena. Y esto también obviamente lo podemos visualizar en otro tipo de herramientas como si tuviéramos un OpenSearch o una cosa así. Sí, aquí vemos un ejemplo.